Bueno, daros la bienvenida a todos, a todas. Como siempre, nos encanta teneros aquí para compartir una tarde más desde España. En Madrid ahora mismo son las 8 de la tarde, 8:02 para ser exactos. Y bueno, estamos encantados siempre de recibir a tantísima gente de tantas partes del mundo. En esta ocasión, bueno, pues vamos a dar apertura a uno de los módulos también nucleares dentro del Máster Consciencia y Ser, que se denomina las 7 herramientas del desarrollo espiritual. Un módulo absolutamente contundente porque enlaza directamente con el anterior, que eran las leyes universales, y concretamente con una de estas leyes, que era la ley de comprensión, ¿no? A partir de esa ley de comprensión se despliegan estas 7 herramientas que los alumnos y las alumnas vais a conocer a lo largo del fin de semana, y todo aquel que se quiera inscribir, por supuesto. Y lo vamos a tener de la mano de una grandísima persona, grandísima profesional como es Asunción Salat. Ella es una compañera psicóloga, bueno, y es la directora de un centro en Barcelona que se llama Ágape. Ha escrito varios libros, entre ellos uno que me regaló con muchísimo cariño, que se llama Llenarse de sabiduría. Hay otro llamado Namaste y hay diferentes relatos también a los que podéis acceder. Y bueno, es una persona que realmente ha estado vinculada con el mundo del crecimiento personal desde hace muchísimo tiempo, muchos años, con lo cual para mí es un placer de verdad contar con ella dentro del equipo, porque el año pasado ya aportó muchísimo y este año va a hacer lo propio de la mano de una compañera suya llamada también María Fabregat, que fue un estandarte también fundamental para que los alumnos pudieran disfrutar de todo ese camino a lo largo del fin de semana. Así es que sin más preámbulo, Asun, te doy la bienvenida y cuando quieras, a por ello. Te mando un abrazo desde aquí. Gracias, gracias, gracias a ti, Julio, y gracias a todos por estar aquí, por compartir esta charla o este rato en el que vamos a fíjate, antes has nombrado al centro en el que yo trabajo, ¿verdad? Que tiene el nombre de Ágape. La palabra ágape es una palabra que viene del griego, ¿no? Y que significa, en cierta forma, ágape se utiliza pues cuando nos encontramos en una reunión, en una boda, en una celebración, ¿no? Celebramos un ágape nupcial, ¿no? Como una comida, algo muy abundante, algo que nos nutre y que nos alimenta, ¿no? Pero los griegos también le daban el significado de amor a esta palabra, el amor desde la sabiduría o desde la conciencia, que en el fondo es algo que nos nutre y que nos alimenta y que necesitamos, ¿no? Aquí, recordando al Maestro Jesús, ¿no? Podríamos decir, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Necesitamos, aparte del alimento físico para vivir nuestras vidas, necesitamos también este ágape o alimento espiritual. Así que espero que esta sesión de hoy sea para todos nosotros este ágape, ¿no? O este alimento que nos ayude a reflexionar, que nos nutra, que nos alimente y que también despierte inquietudes o preguntas que con ganas leeremos, escucharemos y responderemos Eso con todo el es. cariño. Eso La es, verdad, Asun. Fenomenal. Bueno, pues con este preámbulo decimos efectivamente que habrá como 45 minutos de exposición por parte de Asun, y a partir de ahí Laura irá dando palabra a cada uno de vosotros, vosotras. Si tenéis algún tipo de duda, la podéis expresar en directo o por el chat. Ella estará atenta y nada, a disfrutarlo. Un abrazo. Gracias, gracias, Julio. Pues vamos con este ágape, ¿no? De ágape hoy día 11, un día también, un día especial, como todos los días, ¿verdad? Para recibir este alimento. Ojalá todos los días tuviésemos un espacio o un tiempo para alimentarnos a nivel de alma o a nivel espiritual. Mirad, así para entrar en esta charla, la hemos titulado hoy como las herramientas
del desarrollo o las herramientas espirituales, yo he puesto aquí un título, podríamos llamar, las herramientas del desarrollo espiritual, ¿verdad? Las herramientas del desarrollo espiritual. Claro, dicho así, y estas herramientas las iremos detallando durante el seminario, hemos dicho que son 7, pero cuando hablamos de desarrollo espiritual, diríamos que precisamente como seres humanos nos desarrollamos todos, y lo conocemos, lo sabemos, lo vivimos en nuestra propia piel, nos desarrollamos físicamente, pero en nuestra vida, seamos conscientes o no, hay también un desarrollo psicológico, mental o espiritual. Yo incluso diría que el sentido de nuestras vidas, fijaros la palabra que estoy utilizando, el sentido de nuestras vidas es nuestro desarrollo espiritual. Es decir, estamos aquí en el planeta Tierra para desarrollarnos a nivel espiritual, porque cuando el ser humano es capaz de llegar a un alto nivel de desarrollo espiritual, aquí podríamos hablar de diferentes fases, pero la frase o la idea sería, cuando llegamos a un alto nivel de desarrollo espiritual, los seres humanos renacemos. Renacemos o nacemos de verdad. Es decir, el ser humano tiene 2 nacimientos, el nacimiento de la carne y el nacimiento del espíritu. Cuando yo desarrollo, aprendo, implemento en mi interior, en mi mente, estas herramientas o estos conocimientos de desarrollo espiritual, yo puedo llegar, si voy haciendo, tenemos trabajo, aquí hay trabajo de años y de vidas a veces, ¿no? Pero podemos llegar a ese nacimiento del espíritu. Es decir, el ser humano nace 2 veces, una vez de la carne y otra vez del espíritu. Y nacer del espíritu tiene una serie de consecuencias que yo ahora aquí no las detallaré, pero que os dejo como esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa para vosotros? ¿O cómo entendéis vosotros lo que quiere o lo que puede significar esta idea de nacer del espíritu? Que no lo hemos de confundir con la palabra iluminación. Muchas veces hemos escuchado autores que nos hablan del desarrollo espiritual, de llegar a la iluminación. La iluminación es una parte de este camino de desarrollo espiritual, pero luego está este nacimiento desde el espíritu. Antes de seguir, os hablo un poquito de mi persona. Yo nací aquí en Cataluña, en un pueblecito muy pequeño. Y durante los primeros años de mi vida, yo sentía la vida, las relaciones y el mundo como algo difícil, como algo pesado, como algo que yo decía, no puede ser. Es decir, provocaba en mí un gran malestar y un gran sufrimiento. Yo sí echo la mirada para atrás y miro mi vida en mi infancia, en mi juventud y en mi adolescencia, el pensamiento o el sentimiento que viene a mí es como el de carga, el de malestar, el de pesadez, porque no entendía la vida, no entendía el mundo. Y supongo que fue por ese motivo que me convertí en una buscadora. En su día estudié el magisterio y una vez acabada la carrera de magisterio, estudié la carrera de psicología, porque yo pensaba, en la carrera de psicología me van a ayudar a poder eliminar o a poder sanar este sufrimiento y este malestar. Estudié la carrera, acabé en la Universidad de Barcelona, muy agradecida por todos los conocimientos, pero yo seguía con ese malestar, incluso a veces diría casi que rayaba la depresión. Tenía ya unos 27, 28 años, sentía una profunda insatisfacción interior y había estudiado una carrera para intentar resolverlo, pero la verdad os digo que no lo conseguí. Y fue eso, como creo que es el motor que nos mueve a muchos de los que estamos aquí, fue eso lo que me movió a seguir buscando, apuntándome a cursos, a charlas, a leer libros, etcétera, etcétera. Y entre estas búsquedas llegué a un autor que se llama José Silva. No sé si algunos de vosotros habéis oído hablar del método de control mental de José Silva. José Silva para mí fue uno de los grandes
maestros en ese momento. Yo hice los cursos, había un primer nivel, un segundo nivel, luego un tercer nivel, que me acuerdo que lo hice en Madrid con el mismo autor, con José Silva. Ya era muy mayor, casi tenía 90 años, pero la verdad que fue un lujo poder estar en ese curso con él. Y eso marcó de una manera muy importante mi vida. Cuando yo acabé esos cursos, la sensación era, ¡ay! Ojalá me hubiesen explicado eso en la carrera de psicología. Era como la sensación de que había aprendido más en unos cursos que en 5 años de carrera en una facultad. José Silva es un autor que yo recomiendo y que está anotado, ¿no?, en historia de aprendizaje, y que os lo dejo aquí también para que investiguéis. Luego pasaron los años, estuve estudiando con otros diferentes autores, Deepak Chopra, Dyer, Louise Hay, bueno, y tantos otros que también os sonarán. Pero ahora me gustaría nombrar como a los 3 principales, ¿no?, y los que tienen que ver con lo que hablaremos hoy. Y luego está el segundo autor, que este lo conocí más recientemente, era unos 15 o 20 años, que se llama Gerardo Smelling. Este autor os lo habrán nombrado, Gerardo Smelling, un gran autor que también os invito a buscar e investigar sobre este autor. Y este autor es el que nos explica y el que nos presenta todas estas herramientas de desarrollo espiritual. Y esa frase con la que he empezado la charla, de que naceremos 2 veces, una vez de la carne y otra vez del espíritu, también es una enseñanza de Gerardo Smelling. Y Gerardo Smelling, yo he estado y estoy estudiándolo hoy en día, llevo ya más de 15 años. Este autor es el que te ayuda a entender que una de las bases o una de las herramientas, y de las que hablaremos hoy un poquito más detalladamente, una de las herramientas que te ayuda en este camino de desarrollo y de liberación, de liberarte del sufrimiento, que es lo que yo buscaba cuando hice la carrera de psicología, es precisamente la herramienta de la aceptación. Hay varias herramientas, una de ellas, la de la aceptación. La aceptación es un elemento clave para este desarrollo espiritual. Y Gerardo Smelling, a través de todo el constructo de teoría y de enseñanzas que nos ha dejado, ¿no?, quiere ayudarnos a ir avanzando y evolucionando en este desarrollo espiritual hasta llegar a estos estados, diría yo, que se corresponderían más con esta iluminación o estos estados de despertar en el que está la aceptación, en el que está la valoración, en el que está el agradecimiento, en el que llegamos ya a un gran punto de desarrollo, ¿verdad? Gerardo Smelling. Y el tercer autor, que este es más reciente en mi camino de vida y con el que estoy trabajando, este autor es un autor ruso y se llama Grigori Grabovoi. No sé si habréis oído hablar de este autor, si es la primera vez, si os sonará. Yo la verdad es que ha sido un descubrimiento reciente, pero este autor nos ayuda. Digo, yo después de haber estudiado 15 años a Gerardo Smelling, es como que nos ayuda a dar un paso más en la implementación de estas herramientas de desarrollo espiritual, ¿vale? Y yo agradezco la vida que incluso que me los haya presentado en este orden, ¿verdad? Primero José Silva, luego Gerardo Smelling y luego Grigori Grabovoi. Os doy estos nombres porque son autores con los que podéis investigar y sacar también mucha información sobre este desarrollo espiritual. Pero la idea es, ¿cómo puedo saber yo que estoy aprovechando mi vida? ¿Cómo puedo saber yo que soy un buen alumno de esta escuela, que le podemos llamar escuela Planeta Tierra o escuela vida, en la que yo estoy creciendo, desarrollándome espiritualmente? ¿Cómo lo puedo saber que estoy siendo un buen alumno y que estoy aprovechando esta escuela? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo lo puedo saber? Hay un chat, ¿verdad? Aquí. Venga, os escucho. ¿Cómo puedo saber? Y además os pongo el nombre del autor, que alguien me lo está preguntando. Grigori Grabovoi. No sé si lo puedo. Pero yo os escucho en el chat. ¿Cómo puedo yo saber que estoy avanzando en este camino de desarrollo espiritual? ¿Cómo puedo saber que estoy más o menos consciente o inconscientemente implementando estas herramientas que me ayudan a este desarrollo y esta evolución y a ser un buen alumno en esta escuela Planeta Tierra?
Benito está diciendo por los resultados que obtenemos en la vida diaria, por los resultados internos y externos. Y si tuviese que resumir estos resultados, que es verdad, que es así como sabemos que estamos evolucionando, si tuviese que resumirlos en una palabra o una frase que me ayudase a saber que yo estoy avanzando, Pilar está escribiendo por mi paz. Mi paz, muy bien, sería un poco esta idea, mi paz y la disminución de mi sufrimiento. Yo os he hecho una presentación, os he dicho que en mi adolescencia, en mi juventud, yo lo que vivía era Grabovoi, está muy bien, este es el nombre, Eres Serrano, lo ha puesto aquí, Grabovoi, tal como lo ha escrito. La primera con B alta y la segunda con V, está cambiado el nombre, Grigori Grabovoi. Pues la clave de este desarrollo o de este avanzar en esta escuela es que, y esta evaluación la podemos hacer cada uno de nosotros, es sentir y observar que en mí va disminuyendo ese sufrimiento. Cuando disminuye ese sufrimiento, está aumentando en mí esa paz. Es decir, ¿cómo sé yo que estoy siendo un buen alumno en esta escuela y en esta vida? ¿Cómo sé que yo estoy implementando estas herramientas de desarrollo espiritual? Lo sé porque disminuye el sufrimiento y aumenta la paz. ¿Qué tal va esta evaluación? ¿Cómo vais en este camino? Supongo que habrá días de todo, habrá días en los que te sientes más inspirada, en los que parece que las cosas están como más claras, en las que parece que hay más paz en tu vida, pero hay otros días en que la vida nos presenta retos, situaciones, yo qué sé, estos resultados, conflictos a niveles de relaciones humanas, como una montaña rusa, dice Mónica, es verdad. A veces nos da la sensación de estas subidas y de estas bajadas. Cuando tenemos estas subidas y estas bajadas, esto sería un indicador clarísimo de que nos falta este ágape o alimento espiritual. Es decir, como más nosotros nos imbuyamos en esa lectura, en ese dedicar tiempo, en ese compromiso a alimentarnos, a ese ágape diario para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente, como más adquiramos ese compromiso, más fácilmente vamos a ver cómo esos niveles de sufrimiento o esas montañas rusas irán disminuyendo en nuestra vida. Y para hacer esto, vamos a hablar hoy, o vamos a centrarnos hoy, en estas herramientas y en concreto en dos ideas claves fíjate, ahora aquí me han salido dos ideas claves que tendríamos que, yo creo que las tenemos, pero no está de mal recordarlas, pero que como más estén en todos y cada uno de los poros de nuestra piel y en todas y cada una de nuestras células, estas ideas, más nos van a ayudar a poder implementar las herramientas y a disminuir este sufrimiento y aumentar ese desarrollo que es el que todos queremos y deseamos. Primera idea que ha de quedar clara. ¿Quién soy yo? Soy un ser espiritual. Esa idea de estar clarísima. No, es como que no cabe la duda. No soy un ser humano, sí que soy un ser humano, tengo un cuerpo humano, pero en mí hay un alma y un espíritu. Tener claro en todos los poros de mi piel que en mí hay un alma y un espíritu es un elemento fundamental para ese desarrollo. ¿Quién soy yo? Un ser dotado de toda una serie de potencialidades que están en mi ser o están en mi alma. Está bien la palabra alma, supongo que no hay ningún problema. La palabra ser, la palabra alma, la palabra conciencia. Si yo tengo clara esta idea y no hay dudas en ello, voy a por el camino del desarrollo espiritual. Y la segunda idea es que este ser o esta alma que yo siento que soy, ¿de dónde viene? ¿De dónde ha surgido? ¿Dónde se ha originado? Y aquí es donde uno también ha de tener clarísimo y muy introyectado de que
somos hijos de una divinidad o venimos de una divinidad. Llámale chispa divina, hijo, mente universal, inteligencia. Es decir, que existe lo que podríamos llamar un creador o una divinidad que organiza todo el universo y que de este ser o de esta entidad, de esta inteligencia, Dios, ¿no?, estamos nosotros que somos almas o hijos. Y nosotros como almas o hijos de esta divinidad estamos aquí en el planeta Tierra, en una escuela en la que hay toda una serie de lecciones, situaciones, hechos y eventos que son los perfectos y necesarios para mi desarrollo o para nuestro desarrollo como almas. ¿Cómo mejor o cómo más me voy a desarrollar yo como alma y cómo más me voy a desarrollar espiritualmente? Cuando más claras tenga en mi interior estas ideas y cuando el sentido de mi vida sea precisamente ese, el de desarrollarme como espíritu y como alma. Sí, ese es el sentido de nuestras vidas. Es decir, el sentido de mi vida no está ni en criar a mis hijos, ni en tener un empleo, ni en cuidar mi salud. Todo esto son cosas que yo hago en este camino de vida, ¿verdad? Son aspectos que tienen que ver con lo que yo hago, con lo que yo tengo. Pero la clave y el sentido es que todo eso que ocurre en mi vida y todo eso que vivo en mi vida está ahí para que yo como alma y como ser me desarrolle espiritualmente. Si todo lo que ocurre, todo lo que hay en mi vida está allí para que yo me desarrolle como ser y espiritualmente, todo lo que ocurre y todo lo que hay en mi vida es lo necesario y perfecto. También estas palabras es lo necesario y perfecto. Todo lo que ocurre en cada una de nuestras vidas es lo necesario y perfecto. Gerardo Smelling le llamará a eso que ocurre en nuestras vidas como necesario y perfecto, le llamará también nuestro plan pedagógico. Estamos aquí como alumnos para desarrollarnos espiritualmente. Por lo tanto, tenemos un plan pedagógico en el que ocurren cosas, tenemos relaciones, ocurren situaciones, tenemos conflictos, hay temas de relaciones humanas, etcétera, etcétera. Todo lo que ocurre en mi vida, sea más agradable o sea menos agradable, es perfecto y necesario. Esa también es otra idea que es importante que nos la repitamos, que nos la volvamos a repetir, porque nuestra mente o nuestra conciencia colectiva o la educación que hemos recibido o las creencias que hay a nuestro alrededor y cuando comentamos y cuando compartimos, la gente no va por la vida diciendo todo lo que ocurre en la vida es justo y necesario. Esta frase no la escuchamos, sino que lo que escuchamos es vaya injusticia, vaya mala suerte, mira lo que me ha pasado, mira cómo se comporta mira cómo actúa el gobierno, mira cómo actúa el jefe de mi empresa, mira cómo actúa mi hermano, mira cómo actúa mi marido. Es decir, normalmente cuando no tenemos clara esa idea de que yo soy un espíritu y que estoy aquí para este desarrollo espiritual, más que la aceptación, lo que hay en mí es la queja y el juicio. La queja en que esto que está pasando no tendría que pasar, esto que me está ocurriendo no tendría que ocurrir, o esto que está ocurriendo en mi vida o en el mundo tendría que ser de otra manera o tenía que ser distinto a lo que es. Cuando yo tengo esta visión en mi mente, no estoy ayudando ni me estoy ayudando a avanzar como alumno y a desarrollarme espiritualmente. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo en que todo lo que ocurre en mi vida es justo y necesario,
eso no quiere decir y no implica que yo no puedo cambiarlo o que yo no puedo influir sobre lo que ocurre en mi vida o que yo tengo que resignarme ante lo que ocurre en mi vida. Ese sería el segundo paso y lo que venimos a aprender en las herramientas espirituales. Es decir, el primer paso es acepto todo lo que ocurre, o la primera herramienta es acepto todo lo que ocurre en mi vida como perfecto y necesario. Y el segundo paso es, a partir de esta aceptación, ¿qué hago? Os leo en el chat. A partir de esta aceptación, me estáis siguiendo, ¿verdad? A partir de esta aceptación, antes de trascenderme, ¿qué hago? A partir de esta aceptación, todo lo que ocurre en mi vida es justo y necesario. Todo lo que ocurre en mi vida está allí porque yo como alma lo necesito para aprender, para desarrollarme. Y a partir de esta aceptación, yo empiezo a partir de la aceptación, gratitud, valorar, es verdad, lo valoro porque es necesario, pero a partir de esta aceptación, claro, podemos decirlo de muchas maneras, pero a partir de esta aceptación es cuando empieza mi aprendizaje. Actuaré, asumiré, es decir, empieza mi aprendizaje. Primero acepto y desde la aceptación aprendo. ¿Aprendo y qué aprendo? Aprendo que lo que hay en mi vida y lo que ocurre en mi vida no tiene la armonía, atención con esta palabra, la armonía que a mí me gustaría o desearía o me encantaría o disfrutaría que existiera o que existiera o que se diese esa armonía. Es decir, cuando yo acepto, aprendo. Y cuando yo aprendo, aprendo a desarrollar o a generar mayor armonía en mi vida. Un buen alumno, un alumno que accede al desarrollo de estas o a la implementación de estas herramientas espirituales, ese alumno es capaz de generar en su vida más armonía o situaciones armónicas. Y eso es fruto del aprendizaje, pero difícilmente, yo no podré generar esa armonía o esas correspondencias armónicas en mi vida o en mi mundo o a mi alrededor si antes yo no hago el aprendizaje. ¿Y el aprendizaje qué es? El aprendizaje que tengo que hacer. Es decir, yo acepto las situaciones y luego tengo que aprender. ¿Pero qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? Y esto es lo que estamos aprendiendo y estáis aprendiendo también en este máster. ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender que en esta vida hay unas leyes y un orden. Estas leyes y este orden se explican a lo largo del máster. Hay unas leyes y un orden y hay una información a la que yo tengo que ser capaz de acceder para a partir de allí, de esta información, poder generar esta armonía o cambiar las correspondencias en mi vida o en mi alrededor. Es decir, aceptación sí, pero como previo paso al aprendizaje. Yo tengo que aprender a ver la vida de diferente manera a la que me han enseñado. O nos han enseñado que todo lo que ocurre en nuestra vida es justo y necesario. ¿Nos lo han enseñado así esto? Cuesta aceptar cuesta implementar esta idea. ¿Todo lo que ocurre en mi vida es justo y necesario? ¿Todo lo que ocurre en mi vida está allí para que yo aprenda? Quizás esta primera idea sí que la aceptamos, pero la de que es justo y necesario. Y entonces los seres humanos, desde
no aceptar esta idea de que lo que ocurre es justo y necesario, más que una aceptación y un aprendizaje, lo que caemos es en la lucha o en el juicio o en la crítica o en la queja. Es decir, la persona que va implementando la herramienta de la aceptación no entra en la queja, no entra en el juicio, no entra en la lucha. ¿Cómo sé que yo no estoy entrando en la queja, en la lucha o en el juicio? Pues una herramienta que me ayudará a darme cuenta de que no estoy entrando en la queja, en la lucha o en el juicio, será el autoobservarme. ¿Cómo me siento? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo de los demás? ¿Cómo hablo de mí mismo? ¿Cómo hablo de lo que me rodea en general? ¿En mis palabras y en mis pensamientos está esa lucha, esa queja o ese juicio? ¿Cómo sabré yo que estoy entrando en la lucha, en la queja o en el juicio? ¿Qué indicador, aparte de los pensamientos, me ayudará a saber que estoy entrando en la lucha, en la queja o en el juicio? ¿Qué indicador? Renunciando, muy bien. ¿Qué indicador me ayudará a saber, aparte de yo observaré mis pensamientos, me doy cuenta si estoy criticando, si estoy juzgando, si me estoy quejando? Y lo que me ayudará a saber que estoy haciendo esto es lo que antes comentaba la compañera, ¿verdad? Que ha dicho aquí, la montaña rusa, las emociones. Cuando yo noto en mi interior esa alteración emocional, es decir, ese miedo, esa preocupación, esa falta de equilibrio, esta falta de paz, sin duda estoy juzgando, estoy criticando o no estoy aceptando la realidad que me está envolviendo. Cuando pierdo la paz, claro. Pero ¿cómo yo voy aprendiendo a tener esta paz? ¿Y cómo voy aprendiendo yo que esta paz aumente cada vez más y más en mi interior? Cuando más acepte esta realidad y aprenda de ella. Fijaros que si yo continúo un poquito más con esta idea de la aceptación, me gustaría... Aquí, espera, es que no estoy compartiendo ahora, perdón. Compartir pantalla. Me gustaría compartir con vosotros, aparte de estas ideas, esta imagen. No sé si a alguien le sonará. ¿Alguien en el chat me podría decir a qué os recuerda esta imagen? ¿En qué pensáis cuando veis esta imagen? ¿O no? Quizás en algún personaje de la Biblia. Todos hemos tenido una formación o nos han hablado de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Esta imagen. ¿Alguien me puede...? Dejo de compartir, ¿verdad? Diógenes, Moisés, está bien, ¿verdad? Diógenes, Moisés. No, esta imagen representa a Job. No sé si conocéis la historia del santo Job. La historia de Job es una historia muy interesante y muy relacionada con el tema de la aceptación y de la generación y del aprendizaje, de todo lo que he estado ahora más o menos explicando. La historia de Job es como la aplicación práctica de esta aceptación, de ese aprendizaje y de ese generar armonía. La historia de Job, brevemente, algunos la recordaréis, pero la vamos a recordar entre todos, es la historia de un hombre, es una historia del Antiguo Testamento, de un hombre que tenía una gran fe, era un hombre que tenía muy claro que era un ser espiritual, que era un hijo de Dios, con una gran fe en Dios, en el Padre, ¿no? Y desde esta gran fe era un hombre adinerado, era un hombre que tenía negocios, tenía animales, se había casado, tenía varios hijos y era un hombre, bueno, pues que nadaba en la abundancia, podríamos decir, los indicadores eran todos abundantes. Pero en su plan pedagógico estaba
que en un momento dado perdiera todo eso. Es decir, falleció la mujer, perdió a sus hijos, perdió todas sus riquezas, perdió los animales y siempre se explica que acabó casi como un pordiosero, ¿no? Como pidiendo a la gente porque no tenía con qué vivir o no tenía con qué alimentarse, como pidiendo limosna, ¿verdad? Pues en ese estado a Job se le presentó como el hombre paciente, ¿no? Pero yo lo definiría más bien como el hombre que supo entrar en ese estado de aceptación. Es decir, las palabras de Job en ese momento en que lo perdió todo eran: Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Es decir, acepto y miro de estar en paz cuando estoy en plena abundancia, cuando todo funciona y está bien en mi vida, mi salud, el dinero, mis relaciones, etcétera, etcétera, pero también aprendo a estar en paz y en aceptación total y en aprender a partir de aquí cuando la vida me pone la prueba de perderlo todo. Job lo perdió todo. Y siempre se le presenta como el santo de la paciencia, ¿no? Porque fue paciente con todo aquello. Pero más que paciencia es aceptación, porque la historia de Job no acaba en este estado, sino que a partir de este estado, Job, desde esta aceptación y de esta paz que supo generar y todo lo que supo y el aprendizaje que realizó viviendo todas estas situaciones duras en su vida, pues explica cómo a partir de allí generó otra vez riquezas, se casó otra vez, volvió a tener hijos. Acordaros que en esas épocas vivían 300 y 400 años. Es decir, creó otra vez una vida rica y abundante a partir de esa aceptación o de ese aprendizaje que hizo de la situación que le tocó vivir. Todos y cada uno de nosotros en nuestra vida pasamos a veces por situaciones que nos cuesta aceptar. Está bien tener presente la idea del Santo Job. Si Santo Job lo consiguió, que sea para nosotros un inspirador de estos estados, ¿no? Y que nos acordemos que no acabó allí, que ese aprendizaje y esa aceptación le llevó otra vez a generar esta riqueza, se volvió a casar, a tener hijos, etcétera. La historia del Santo Job. A mí siempre me ha inspirado esta historia, sobre todo en momentos difíciles, ¿no? En momentos que parece que todo se derrumba a tu alrededor. Pensar como el Santo Job, que son momentos como de prueba, ¿no? ¿Cómo aprendo yo a tener paz? ¿Cómo aprendo yo a aceptar? ¿Cuando todo es fácil? ¿Cuando todo sale bien? ¿O cuando hay esas pruebas en las que la vida me pone ante una enfermedad, un problema económico, un problema financiero? Allí es cuando yo realmente aprendo. Y allí es donde yo aprendo ¿qué? A no quejarme, a no entrar en sufrimiento, a no entrar en juicio, a no verlo como una injusticia. Así es como la vida nos va moldeando y nos va convirtiendo o nos va permitiendo como ir ascendiendo de nivel, ¿no? Vamos evolucionando en ese nivel de alumnos que van aprendiendo. ¿Cómo aprendemos? A través de toda una serie de pruebas que a veces no son todo lo agradables que quisiésemos o que quisiéramos, ¿verdad? Pero que esas pruebas son las necesarias para a partir de allí desarrollar esta paz y esta aceptación y a partir de allí ser capaces de generar esta armonía otra vez. Es decir, la aceptación siempre, vamos a ver otra imagen que nos ayudará para entender bien la aceptación. La aceptación, bueno, esta imagen la pondré aquí, espera, si nos da tiempo comentaremos estas cosas, pero fijaros, la aceptación, quería pasaros estas palabras, porque las palabras quizás aquí nos ayudan a comprender. La aceptación no es resignación. La aceptación no es sometimiento, no me someto a aquello que está ocurriendo. La aceptación no es resentimiento. ¿Cuántas veces ante las lecciones o situaciones que nos presenta la vida o caemos en resignación y la confundimos con aceptación? O caemos en sometimiento, no me atrevo a afrontar o a gestionar aquello que la vida me presenta,
o entro en estos estados de resentimiento que tienen que ver con el juicio, ¿no? Esto que está pasando no tendría que haber pasado, o esto que me ha ocurrido no tendría que haberme ocurrido. ¿Sabes? A veces incluso aquella frase, estoy de acuerdo que tengo que aprender, sí, pero ¿por qué tengo que pasar por estas lecciones? ¿No? Aquí es donde entra este resentimiento y este juicio. La aceptación no sería ninguna de estos estados o de estas palabras que nos lo intentan definir. Y la aceptación tampoco sería ni la resistencia ni la rebeldía. La resistencia y la rebeldía sería la no aceptación desde la lucha. Es decir, cuando yo lucho, entro en actitudes de resistencia ante lo que está ocurriendo o entro en actitudes de rebeldía. El adolescente rebelde, ¿verdad? Los adolescentes, nuestros hijos, aquellas situaciones en las que nos tienen que llevar la contraria, quieren tener la razón. La rebeldía que vemos en el adolescente o la resistencia que vemos en adolescentes y en adultos también, son formas de no aceptación desde la lucha. En cambio, estas formas de no aceptación, la resignación, el sometimiento y el resentimiento, serían formas de no aceptación desde la no lucha, pero que también es en cierta forma una lucha. Cuando yo no puedo luchar, lo que hago es resignarme. Y en esa resignación entro en la depresión, entro en el malestar, entro en decir, no puedo hacer nada, entro a veces en esa frase que hemos escuchado muchas veces las personas que dicen, mira, es que me ha tocado vivir esta situación, o me ha tocado vivir esta enfermedad, o me ha tocado tener este hijo, o pasar por este problema. Me ha tocado. No, no. Cuando yo digo me ha tocado, como si fuese una lotería, yo estoy en este estado de resignación. En cambio, la aceptación es un poco lo que nos ha dicho Job, ¿no? Dios o esa inteligencia, esa divinidad, desde su sapiencia y desde su magnificencia, me ha puesto esta lección o ha puesto ante mí esta situación o esta lección que estoy viviendo. Por lo tanto, no me resigno ante ella, sino que la veo como una oportunidad para a partir de allí aprender. Ni me resisto ni me rebelo, sino que a partir de allí yo aprendo. Es decir, entender la aceptación no como resignación, no como sometimiento, no como resistencia, no como rebeldía. ¿Verdad? Y cuando yo estoy en esta aceptación, aquí estarían las herramientas que iremos comentando con ejemplos y con casos a lo largo de toda la charla, que serían estas herramientas que aquí las cito, que es la aceptación, que me he centrado ahora un poquito más en la aceptación, el valorar, el agradecer, el actuar, el respetar, el adaptarse, el asumir y la firmeza. La firmeza. Y otra cualidad de la que hablaremos en este fin de semana en el máster es también la del discernimiento. Estas herramientas, es decir, las herramientas, yo he puesto 7, 8, podrían ir aumentando porque todo en el fondo, las cualidades del alma también son en el fondo herramientas. Yo no sé si vamos bien de tiempo, si tenéis alguna pregunta, podríamos comentar. Aquí dice Eres Serrano, viene del ego, lo que se resiste persiste, viene del ego. Fijaros que antes os he hablado del nacimiento de la carne y el nacimiento del espíritu. Nacer de la carne, que es el estado en el que estamos nosotros, es carne y ego, es decir, carne es ego. Es decir, nosotros estamos viviendo en un mapa mental o en una forma de pensar que es egoica. Cuando nos desarrollamos espiritualmente, cambiamos esta mente egoica por una mente comprensiva, por una mente de sabiduría, por una mente espiritual. Y ese es nuestro trabajo. ¿Vale? Laura, no sé si vamos bien. ¿Sigo? ¿Alguna pregunta? Dime tú. Hola, pues vamos bien, quedan 15 minutos y justo Vale. habíamos hablado de dar un espacio para preguntas, dudas que podéis hacer vía chat o Esto, mejor vía vídeo y voz viva. Así claro que que sí. si queréis preguntarle algo a Asun, sois Me bienvenidos. encantará. Me encantará. Sea de esto o de cualquier cosa, ¿eh?
Las Hola. preguntas, la inquietud que... ¡Ay, mira, aquí tenemos a María! Es verdad. Yo la Sí. estaba buscando, digo, a ver, me ha dicho que estaría. María es mi compañera, María Fabregat, que ahora nos ha saludado, y va a ser también la profesora del máster, es psicóloga. Bueno, le dejo que se presente María y así la Eso, conocemos. bueno, para María, adelante. presentarte, no, no es una pregunta, lo que siempre hay, porque me considero también un aprendiz de la vida y Oye, estoy muy agradecida, ya que agradecer también es una de esas herramientas y me gusta mucho agradecer en general cada día. Pues agradecida de estar aquí, de poder compartir con vosotros todos los conocimientos que yo os compartiré el sábado, porque al final el compartir es una manera de también seguir creciendo, ¿no? Yo me conecto con esto, lo comparto y también quería felicitaros porque me he quedado sorprendida positivamente todos los comentarios que vais dejando. Digo, aquí hay nivel, ¿eh? Aquí qué nivel, ya ¿verdad? tenéis muchos conocimientos, muchas reflexiones. Luego, pues como siempre, hace falta pasarlo a la práctica y no solo entenderlo del mente, sino sentirlo, creerlo y bueno, teniéndolo presente y aprendiendo. Y Y vivirlo, es verdad, María. sí, vivirlo. Y bueno, lo que, obviamente, lo que os contaré el sábado, pues también va con toda esta línea y sobre todo para diferenciar cuando estamos en una actitud reactiva, pues más propia del ego, o cuando pasamos a una actitud más proactiva, ¿no? Bueno, son palabras al final, ¿no? Pero que nos ayudan a comprender esto. Y son conceptos que son fáciles, son sencillos, fáciles de comprender, pero que son muy, muy importantes. De hecho, pues también los comparto con los pacientes, clientes, personas a las que acompaño en las terapias, pues a veces, una vez, solo contando esto, ya 4 sesiones y dijo, ya está, ya he entendido esto, ya me hace falta seguir, que a veces se alargan y va bien un acompañamiento y seguir creciendo, pero que fue tan clave y eso pues estoy encantada de que también lo podáis saber y aplicar. Y si es que lo sabéis, si alguno ya lo sabe, pues siempre va bien recordarlo e integrarlo. Sí, porque el repetir la información es necesario. Yo, por ejemplo, y María, tú ya llevas años, pero que yo que llevo 30 años dando clases y divulgando todo esto, siempre digo, cada vez que das un curso, cada vez que repites una información, la comprendes desde otro nivel. Es como que la comprensión tiene diferentes niveles, ¿verdad? Y una misma idea, explicado por uno, o explicado por otro, o con un ejemplo, o con otro ejemplo, siempre te ayuda a llegar a un mayor nivel de profundidad. ¿Eh? Sí que es así. Así Bueno, es. venga, preguntas. ¿Eh? Sí, tiene Benito, tiene la mano levantada, así que cuando Venga, quieras. adelante. Adelante, Benito. Hola, saludos desde México. Qué Este, bien. bueno, mi pregunta básicamente es, eh, ¿cómo no hacer que esta información se la agarre el ego y se la apropie? ¿A qué voy? Esto de la septología de Gerardo, yo hace tiempo que lo vengo trabajando. Entonces, en mis correspondencias, obviamente yo también vengo de una etapa de vida de mucha turbación, de muchas correspondencias muy violentas, por así llamarlo. Entonces, yo empiezo a hacer un trabajo espiritual a raíz de esta noche oscura del sufrimiento. Este, y conforme voy caminando, llega un punto donde digo, ok, yo ya entendí que soy este espíritu, ¿no? Me manifiesto como un espíritu que está encarnado en esta alma y en este cuerpo y que quiero vivir desde ahí y lo hago plenamente, eh, pero me doy cuenta que mi ego como que se enganchó a que no, el universo es perfecto y no malgasta energía, entonces, ok, si yo ya entendí desde ahí, pues ya no me va a dar los aprendizajes que ya tengo que tomar, ¿no? Entonces, de repente, después de este entendimiento, me siguen llegando cosas, digamos, que la mente cataloga en la canasta de lo negativo, de lo malo, ¿no? Eh, y ahí fue como que dije, ¿qué pasó? ¿No? O sea, pues no se supone que ya estoy cambiando mis correspondencias, pero luego después veía ejemplos, por ejemplo, como San Juan de la Cruz o como Oscar Wilde, que fueron personas de alta espiritualidad y que sin embargo murieron en lo que la mente tacha de una vida miserable, ¿no? Sí, con una gran paz interior y todo, pero con situaciones muy ahí. Entonces,
como que de ahí me aplaqué y dije, ok, entonces yo tengo que desapegarme a querer resultados positivos porque posiblemente mi vida vaya a estar llena hasta el final de situaciones que a mi mente no le gusta, ¿no? Entonces, pero sigue como jalándose allá en la mente. ¿Y qué tal si sigo aceptando? ¿Y qué tal si sigo cambiando y ya me hago correspondiente con gente más armónica? Porque siempre como que esa ha sido mi lucha, de decir, yo tengo tanto sentimiento y amor hacia dentro de mí que quisiera expresarlo a las personas, pero de repente veo que las personas me responden con violencia, no sé. Entonces, es ahí donde entra así como que digo, ay, pues es que yo me tengo que hacer correspondiente con la gente que tenga este sentir y este vivir. Y bueno, para mí ya es un logro haber estado en este máster porque ya veo que sí hay gente, sí hay mucha gente que vibra desde este amor, desde este vivir, desde el alma. Sí, cada Pero vez sí, más, sí. básicamente, en resumen, mi pregunta es esa, ¿cómo jalar al ego para que diga, es que independientemente que no sea satisfactorio para ti, ego, lo que está sucediendo afuera, vas bien, o si realmente interiormente no estoy aceptando algo y los resultados son realmente porque muy internamente, como eso del iceberg que tanto se explica, que la puntita es lo consciente y lo inconsciente, inconscientemente quizás realmente no estoy aceptando algo. Gracias. Es que fíjate, aquí, Benito, muchas gracias. Aquí la clave está en ese elemento que hemos dicho de la autoobservación y las emociones. Es decir, las emociones no engañan. Las emociones son la prueba del algodón. Tú me estás comentando que claro que estás trabajando, estás aceptando y hay aquí un querer, porque quiero que cambien mis correspondencias o quiero encontrarme con gente más amorosa, más tal. Claro, eso ya va a llegar, pero primero, antes de que llegue eso, hay que trabajar con lo que hay. Y entonces la pregunta es, cuando tú te encuentras con estas personas que no son tan amables, que no son tan amorosas y que no nos tratan tan bien, ¿qué sientes en tu interior? ¿Qué sientes hacia ellas? Ahí está la clave. ¿Qué sientes? Si estás en un estado de aceptación, tú no las criticas, no las juzgas y en tu interior sientes respeto, amor e incluso utilizaría la palabra ternura. Es decir, cuando yo no juzgo es cuando estoy amando. ¿Y cómo sé que estoy amando? Por lo que siento. Entonces, cuando yo soy capaz de ver a esa persona que se equivoca, que me maltrata o que incluso no es educada o no es correcta conmigo, y yo soy capaz de no juzgarla y de sentir esa ternura y ese amor hacia esa persona, es cuando realmente estoy haciendo el aprendizaje. Y cuando esto más lo voy repitiendo en mi vida, es cuando luego veré las transformaciones y el cambio de correspondencias en mi vida. Pero no he de engañarme. Y para no engañarme tengo la herramienta de las emociones. Las emociones en mi interior no engañan. Siempre de estar muy atento a lo que siento cuando ocurren estos hechos alrededor que me invitan a la crítica, al juicio o a la no aceptación. Todo lo que ocurre, es decir, a mí me gustaría tener otro tipo de hermano o me gustaría tener otro tipo de amigo, o me gustaría, pero ¿qué siento hacia él? Y ahí está la clave. Cuando tú cambias este sentimiento es cuando estás haciendo el aprendizaje y creciendo. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias. No sé si queda clara esta idea. Es muy importante este estado es decir, el autoobservarnos. El autoobservarnos es una herramienta también fundamental para no confundirnos. Cuando tú seas capaz de tener esta paz, cuando lo que hay a tu exterior no invita a esta paz, vamos por buen camino. Cuando algo te pregunta, ¿qué tengo que aprender? Claro, cuando algo te perturba, pregúntate, ¿qué tengo que aprender? ¿Y qué es lo que tengo que aprender? A no perturbarme. Esta es la clave. ¿Por qué? ¿Y cómo aprendo a no perturbarme? Cuando realmente comprendo y siento en todos y cada uno los poros de mi piel y lo tengo clarísimo, que ese ser humano que tengo frente a mí hace lo mejor que puede y lo mejor que sabe con las herramientas o con el nivel de conciencia en el que está. Claro, esto es fácil de decirlo, pero integrarlo y sentirlo
es donde quizás está la dificultad. Y cuando tú integras que ese ser humano hace lo mejor que puede, lo mejor que sabe, en función del nivel de conciencia que tiene, eso es lo que te lleva, la integración de esta idea es lo que te lleva a no juzgar y a poder conseguir esta paz ante su comportamiento. Si puedo añadir algo. Lo perdió todo. Dime. Sí, Sí, tanto, María. porque el juzgar lo estamos enfocando a los otros, a no juzgar a los otros y no juzgar la situación, pero también... Ay, ¿sí? ¿Se me ha ido la voz, amigo? A mí también Ahora se pasa. ha quedado Se ha ido la congelada. voz. Se ha quedado congelada, María. A ver Qué si... pena. Ahora parece que ha A vuelto. ver, ¿me escucháis? Ahora, María, ahora. Sí, yo lo sí, veía sí. todo bien. Bueno, Sí, que sí, veía esto, que a veces somos autoexigentes con uno mismo de lo quiero hacer bien, ¿no? Y por un lado, el camino está bien, seguir aprendiendo, hacerlo cada vez mejor, pero la manera en la que lo estamos haciendo con esa exigencia y falta de amor y de comprensión y compasión hacia uno mismo es lo que no nos ayuda. Es decir, por ejemplo, que a Asunción y a mí nos gustan mucho los símiles, las metáforas, los cuentos, ¿no? Pues ahora me viene la idea de cuando, no sé si alguna vez habéis meditado en silencio, ¿no? ¿Cuál es la indicación? Cuando te des cuenta que estás pensando algo, vuelve a concentrarte en la respiración o en ese... ¿Vale? ¿De qué manera volvemos? Ya que estamos meditando, ¿no? Usando esta herramienta, no puedo decir con exigencia, otra vez he vuelto a pensar en la lista de la compra, venga, otra vez. No, vuelvo pero con delicadeza, vuelvo con amor. Entonces, si van surgiendo dificultades, sigo siendo un alumno de la vida, ¿no? No podemos Ay, pasar sí. a ese ego espiritual. Esta ¿no? idea Sigo es siendo un alumno. fundamental. Es decir, esa ternura hacia los demás tiene que revertir o tiene que darse también hacia uno mismo, ¿verdad? Darnos ese amor, esa ternura y darnos tiempo. Es verdad, la palabra tiempo también es importante. A veces el ego tiene una característica, que es que quiere las cosas ya. Quiere ya ser espiritual, estar despierto, quiere ser un buen alumno, el ego quiere las cosas ya. Y la vida nos va enseñando que necesitamos un tiempo. Entonces, darnos este tiempo y ser amorosos o ser también respetuosos con este proceso y con ese tiempo que necesitamos es también importantísimo. Mira, el otro día una señora una paciente que se visita como en psicología, me acuerdo que me ponía un WhatsApp y me decía, Asunción, pero ya llevo muchos meses practicando. Dime, ¿verdad que ya estoy curada? ¿Verdad que ya estoy curada? ¿Verdad que ya puedo dejar las prácticas? Y yo pensaba, digo, Dios mío, eso es el ego, ¿no? El pensar, digo, pero si ni estoy curada yo, ¿verdad, María? Lo que estamos diciendo, aún estamos aprendiendo. Las cosas no son ya. Esto es pensamiento del ego. Nos hemos de dar tiempo y hemos de ser respetuosos y tiernos con nosotros mismos también, con nuestro proceso de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos tiempo, ¿no? Y hay que aprovecharlo con la percepción y la mirada amorosa, exactamente. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Muchas gracias, Asun y María. Muy interesante todo lo que contáis. La verdad que apetece mucho ese módulo que vais a impartir ese fin de semana. Y aprovecho mientras a lo mejor alguno o alguna se anima a hacer una última pregunta. Aprovecho a recordaros que este módulo es independiente, aunque forma parte del máster completo de 10 módulos, es independiente y lo podéis cursar con autonomía. Se va a celebrar mañana por la tarde, el sábado y el domingo durante 4 horas y media cada día, el viernes 2 horitas y sábado y domingo de 4 a 8 y media. Así que si alguno o alguna os animáis, podéis escribir a info@masterconcienciaser.com y os doy las indicaciones para acceder vía Zoom a este maravilloso módulo de las herramientas para el desarrollo espiritual. No sé si hay alguna Claudia, pregunta creo más. que Sí, Claudia. Claudia tenía, en verdad, Claudia, adelante.
Claudia Hola, tiene la mano ¿me levanta- escuchan? Ahora, sí. Sí, sí, Hola, sí. no sé cómo poner la cámara, les pido disculpas. Primero, muchísimas gracias, me parecen muy, muy dulces ambas en cómo han transmitido esto. Yo soy psicóloga, soy católica, pero debo confesar que tengo cierto pudor de ambas situaciones porque uno tiene una formación más bien desde lo científico, ¿no? Entonces, me preguntaba, espero no ser inoportuna con la pregunta, si no hay una cierta dificultad en lo confesional o si ustedes atienden solo pacientes católicos o si uno les puede hablar No. abiertamente a las personas de esto, porque uno quisiera compartir esto, es como la buena nueva, pero si hay gente que no tiene conciencia, que es más bien mundana o que no tiene conciencia de que es un ser espiritual, etcétera, le planteo igual este tipo de cosas, de qué forma se le puede ir abriendo el corazón a las personas dentro de un marco de trabajo como psicólogo clínico. ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 Claudia, yo diría No sé aquí si es muy la técnico. cualidad, no, no, si yo sí te he entendido bien, yo diría que la cualidad que tú has de desarrollar, tú y cualquier ser humano, es la del discernimiento. Yo he de saber a quién estoy hablando o a quién me estoy dirigiendo. Y hay personas que no les puedo hablar ni del santo Job ni de espiritualidad, así como yo he puesto como postulados, soy un ser espiritual y hay una divinidad. Hay personas que no puedo utilizar este lenguaje y creo que el discernimiento, la intuición, el saber observar al otro ya me ayuda a ver en qué punto está el otro. Y muchas de estas personas quizás ya incluso el título de un máster de conciencia y ser ya ni les llama la atención, ¿verdad? Sino que van en busca, y yo lo he visto en muchas personas, que van en busca de ayudas psicológicas desde un nivel más emocional, más técnico, que no tenga que ver tanto con la espiritualidad. Pero desde mi experiencia, con más de 30 años dedicada al mundo de la psicología, la verdad, lo digo con el corazón, la psicología se queda corta. La psicología no nos ayuda en un momento dado a salir del sufrimiento, pero no nos ayuda a conseguir esta paz. Es decir, más tarde o más temprano, los que ahora están recibiendo una ayuda psicológica, quizás con los años y con el tiempo, llegarán a la ayuda espiritual, porque únicamente es el espíritu el que realmente nos libera. Pero que están muy bien las herramientas psicológicas y son necesarias, y hay personas que son las que están buscando y las que necesitan en un momento, y no les hables de espiritualidad, ni de divinidad, ni de alma. Pero a mí me encanta estar en este máster porque puedo hablar de estos niveles más elevados, ¿no? Pero que hay gente que hemos de saber darnos cuenta de que no necesitan eso en este momento de su vida, ni lo buscan, y sería incluso contraproducente. Aquí también hemos de saber aceptar, ¿no?, que están en ese punto y que están buscando otro tipo de herramientas u otro tipo de conocimientos. Yo quería decir que también he pensado justamente en esta palabra como asunción, obviamente, ¿no? De el discernimiento. Y no me parece, Claudia, para nada una pregunta técnica, porque al final es un ejemplo, una representación de lo que nos podemos encontrar en otras áreas. Es decir, a veces queremos ayudar a un familiar o a una amistad o a alguien y nos puede pasar lo mismo. Sí que es verdad que en una terapia, en una consulta, la gente, las personas en principio van a querer cambiar, pero también hay muchas resistencias. Entonces, tanto sea en el trabajo como en la vida personal, lo importante creo que es calibrar, ir como observando, discerniendo si lo va a entender o no, y se puede como probar, ¿no? Dejas ir una idea, si ves que le encaja, le gusta, pues le cuentas más. Que ves que se pone a la defensiva, pues ya te das cuenta que no es el momento, que no está preparada y ya pues lo puedes volver a intentar o no, pero así como observando si la persona lo va a percibir y está receptiva, porque si no, al final que puede ser más un conflicto, ¿no?, un distanciamiento que algo positivo. Muchas Muchísimas gracias, Nadia. Mira, gracias. yo estoy aquí leyendo a Teresa Muñoz simplemente para dar un apunte más y una reflexión más, que está comentando, dice, me cuesta diferenciar entre la aceptación y la resignación, saber cuándo hay que intervenir en una situación que no es de tu agrado
o bien aceptarla. Es verdad, aquí estaría otra vez la cualidad del discernimiento, pero diríamos que la diferencia entre la aceptación y la resignación, otra manera de explicarlo sería: la aceptación es siempre un punto de partida y la resignación es un punto de llegada. Es decir, en la aceptación yo parto, es decir, la aceptación me lleva a la acción, me lleva al aprendizaje, me lleva al desarrollo. En cambio, la resignación, digo, es un punto de llegada, porque la resignación es cuando yo ya no lucho, ya no hago nada, me resigno. Es decir, me someto ante esa situación o me resigno ante ella. Es decir, es como ya dejo de actuar. Ya he llegado, ya no hago nada más, ya me quedo paralizado. En cambio, en la aceptación, siempre la aceptación nos lleva a la acción. Aceptación y acción van siempre de la mano. Por lo tanto, como punto de partida o de acción, la aceptación. Y saber cuándo hay que intervenir o no en una situación que no es de tu agrado o aceptarla, aquí sería la cualidad del discernimiento. Yo tengo que discernir si en una situación tengo que actuar o tengo que a lo mejor que callar. Pues eso depende de la situación, pues sabré o tengo que saber discernir, ¿no? Es decir, cuando estoy en una charla y una persona quiere tener la razón, pues a veces callo y acepto, aunque no esté de acuerdo y no sea de mi agrado, porque ¿para qué tengo que demostrarle que está equivocado o tiene otro punto de vista? Pues ya está, lo acepto y aquí no me resigno, sino que acepto. Y la acción que hago es la de callarme y no intentar argumentar cuando el otro quiere tener la razón. Ahí está. Ay, esto sería, la verdad, no sé si hay alguna otra, pero podríamos seguir y seguir, ¿eh? Ya son casi las 9:10, ¿verdad, Laura? Esto no se acabaría. Gracias, Asun. Bueno, Sí. Yo creo que ya nos encuentran en redes sociales, ya está, ¿eh? Cualquier cosa nos encuentran, pueden escribirnos. ¿Queréis decir vuestras redes ¿eh? sociales? Bueno, aparte que podéis seguir al máster Consciencia y Ser tanto en Exacto. Instagram, Facebook, LinkedIn y Telegram. Si queréis dar vuestras redes para que os sigan por si os quieren hacer alguna Bueno, consulta individual. simplemente con el nombre es tan fácil hoy en día, pones Asunción Asun Salat Salat. y ya sale el Facebook, las web o María Fabregat, y ya nos Algunos encontráis. tienen Mira, nombres más complicados, por María eso ya lo lo he dejado. digo. Sí, sí. Ah, mira, gracias, María. María ya lo he dejado aquí, Así que ¿verdad? podemos seguir. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si quieres decir algo más, Asun, para No, despedirte. simplemente también dar las gracias, animaros que estamos en un camino apasionante, es de agradecer y es una suerte estar aquí, estar vivos, poder seguir en este planeta y que por muchos años podamos hacerlo y que podamos seguir aprendiendo mucho y mucho, que estamos ya en un punto buenísimo y ahora el aprendizaje es cuando ya va aumentando cada vez más rápido. Los primeros años de vida, ¿verdad? Los primeros 25 o 30 años tú vas como situándote en la vida, ¿no? Pero a partir de los 30, 35, 40 y más las personas que tenemos aquí en este máster o en esta conferencia, ya estamos en el punto de aprovechar de verdad esta escuela. Así que adelante, muchos ánimos y aquí estamos para apoyarnos entre todos. Muchísimas gracias, Asun. María, ¿tú quieres decir algo para Todo despedirte? bien. Gracias, nos vemos el sábado. Muy bien. Gracias. Mañana los que os conectéis con Asun, contigo el sábado. Pues poco más, que muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas y que estamos en contacto. Esperemos que los que Y estáis en el máster seguimos. disfrutéis muchísimo de este módulo y seguimos avanzando. Un abrazo a todos. Claro que sí.